Muy bien, lección número 25. Un lapicero, préstenle a Jacqueline, por favor. Lección número 25. Un tema, como dice ahí, terrores, ¿no? Terrorífico. Parece que vamos a tocar un tema de ciencia y ficción, y así es como ve la humanidad este tema del infierno, ¿no? Ya hemos visto que la gente niega esta realidad, esta verdad que las escrituras enseñan. Pero en medio de ese negar peligroso, detrás está pues justamente la realidad de que el infierno, según nos muestra las escrituras y creemos que es verdad, pues es una realidad de la cual, a pesar que lo neguemos, no vamos a poder, no podemos nosotros desaparecer, no lo podemos hacer. El mayor peligro al cual se encuentra cada ser humano es justamente exponerse, llegar a ese lugar, al infierno, que es el castigo eterno. Ahora, la semana pasada hemos comenzado a ver qué es el infierno. Y al final nos hemos dado cuenta que el infierno no es otra cosa más que la misma presencia de Dios, solo que sin su presencia, sin la presencia de Dios, pero no con gracia, misericordia y bondad, sino la presencia de Dios con justicia, con ira, con venganza. Es algo que la humanidad no ve, es algo que el ser humano no ve. ¿Han visto ustedes los consultorios psicológicos cada vez más llenos? ¿Ha visto usted cómo es que la depresión y la ansiedad cada vez más embarga el corazón? Terriblemente. ¿Y cuáles son esos? ¿Y por qué es que el ser humano cae a esas cosas? Bueno, pues por problemas familiares, porque nos dañaron el corazón, porque tememos al futuro. Hay personas que tienen temor al futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a llegar más allá? No sé, como no lo saben y no lo pueden controlar, entonces hay el miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Me puedo morir? ¿No me puedo morir? Mis hijos salen de mi casa, van a volver, no van a volver, pongo un negocio, me va a funcionar, no me va a funcionar, y entonces comienza la ansiedad. Otro puede ser que en el pasado pudo haber ocurrido muchas cosas, ¿no? Tal vez algunas faltas, algunos errores, algunos abusos, qué sé yo, tantas cosas. O un problema emocional, sentimental. Y entonces el ser humano, incluso puede ser hasta una misma enfermedad. Se detectan una enfermedad y en medio de esa enfermedad uno, me voy a morir. El resultado es desfavorable. No, me voy a morir. Y comienzan a angustiarse, a estar temerosos, ¿no? Y entonces el ser humano comienza a reaccionar de esa manera y entonces pues la psicología se ha valido bastante de eso para poder tener un mayor crecimiento, ¿no? Ahora, cada empresa requiere un área psicológica. En el pasado no era así, ¿no? Incluso el colegio mismo, a Freddy, no le permitía matricular a su hijita al colegio mientras no pase por psicología. En el pasado, ¿cuándo te hacían eso? Nunca, nunca te hacían eso. Pero ahora no, ¿no? Es que hay niños, dice, hiperactivos, hay niños así, asá, y entonces la psicología le ha puesto nuevos nombres a las malcriadeces de nuestros hijos. En el pasado era malcriado, se le llamaba malcriado a aquel que andaba, correteaba por acá, movía y le decías, deja, deja, y no va. Le decíamos malcriado. Ahora la psicología, hace 20 años atrás aproximadamente, le está llamando hiperactividad. ¿No? Le han cambiado de nombre. Por lo tanto, los profesores no le pueden ni tocar a los niños. ¿Por qué? Porque tiene una condición, digámosle, medio médica psicológica, un diagnóstico psicológico, que es hiperactivo. Tú no puedes hacer nada en contra de ello. En el pasado sí se hacía, ¿no? ¿Qué se hacía? Chancleta, pues. El profesor, ¿qué hacía? Cari, ¿qué hacía? A la auxiliar que le llamaban Garza, nos sacaba, nos daba de alma. Yo les conté ya en otras oportunidades, ¿no? ¿Cómo es que ella venía con su palazo tremendo y nos daba, y Cari también bajando el pantalón en el colegio, ¿no? ¿No? Cari hacía eso, a nosotros nos ha hecho eso. Bueno, a mí no, en la mano sí me dio, pero bajando el pantalón y bajando el calzoncillo, andaba, ¿no?
Y nadie se iba a quejar, nadie iba a denunciar, no hacía nada de eso, ¿no? Pero ahora no. Ahora los niños, el profesor, oye, siéntase, ¿no? O de repente por acá un poquito, una jaladita de oreja, ¿no? Y ya están trayendo hasta la fiscalía para poder denunciar. ¿Por qué? Es que el niño es inocente, pero es malcriado, pero le están llamando inocente. Entonces el niño se cree esa locura, se cree esa mentira de que es que me están haciendo daño por aquí, por acá, y va creando en el corazón un corazón medio, los niños de ahora crecen aniñados, donde no se les puede ni tocar. Sí. Antes eran chapas y las chapas te caían muy bien y tú te aguantabas las chapas. A mí me decían cabezón y ¿qué voy a hacer con cabezón? Tenía que reírme con ellos, ¿no? Aunque me enojaba y todo. Pero ahora no, ahora las mamás salen, a mi hijo le están diciendo cabezón, reunión de padres de familia. Y el hijo que está observando eso, ¿cómo creen que reacciona? Que es intocable, ¿sí o no? Que es intocable, que mientras transita en la vida, ningún problema tiene que limpiarse los problemas. Es como que cuando vas a Lima y la vía para llegar a Lima tiene que estar sí o sí limpia. Claro, es obvio que necesitamos que esté limpio, ¿no? Pero para el niño piensa que en el camino, la vida, pues debe estar limpio todo. Y por lo tanto, si hay una piedra, se enoja, se queja, se deprime. Ay, psicología. Hermanos, esta sociedad está caminando en ese sentido, así, de esa manera. Y no es entonces de extrañar que incluso cuando se llega adulto, nosotros podamos llegar a muchas distorsiones. Que mi mamá me pegaba de pequeño. Mi mamá, no puedo perdonar a mi mamá. Y entonces, sumidos en la depresión estamos. ¿Sí o no? Ay, mira, yo de pequeño he tenido esto, me han maltratado así, no he tenido papá, mi papá me ha abandonado de pequeño. Bueno, yo crecí sin papá, ¿no? Pero mi papá me ha abandonado de pequeño y entonces yo por eso soy así, por esto sufro, ay, no puedo olvidar lo que me han hecho. Hermanos, hermanos, hay un problema mayor para el ser humano. Y es que la realidad del infierno es presente, está presente. El mayor problema del ser humano es que cada uno de nosotros, cada ser humano que nace destinado para llegar a condenación eterna. Eso es lo que la Biblia dice. Desde que Adán y Eva fallaron, cada uno de nosotros cargamos, no por culpa de Adán, eso ya lo hemos explicado, cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Quién le enseñó, por ejemplo, cómo se llama tu bebé, tu chiquirín? A Pedro, a 1 año, ¿quién le enseñó a ser rebelde? Cuando le quitaban el chupetín, ¿quién le enseñó a ser rebelde? Nadie. Nosotros, cada uno de nosotros venimos con rebeldía, con maldad en el corazón. La Biblia lo demuestra, la Biblia lo muestra. Para la psicología, el ser humano es inocente. Diré, claro, es inocente. La sociedad es la mala, pero la sociedad está llena de humanos, pues. Pero el ser humano es inocente. El entorno es el que hace malo al ser humano. La Biblia dice, no. El ser humano es malo y entonces hace malo su entorno. Es contrario, ¿se dan cuenta? Es contraria la psicología con las escrituras. Es completamente contraria. Entonces, la Biblia dice eso. Cada uno de nosotros nace con una naturaleza pecaminosa. Romanos dice, no hay justo ni aún uno, ni uno solo. Por lo tanto, todos nos hemos desviado, todos nos hemos descarriado, todos hemos ofendido a Dios, todos hemos quebrantado sus mandamientos. Levante la mano aquí, ¿quién no ha pecado ni una sola vez? Pero espérate, Dios ordena, Dios demanda que el ser humano venga en adoración y alabanza a Dios, guardando sus mandamientos, por ejemplo. Y la Biblia muestra que es un Dios santo y perfecto. No es como tú y como yo, que permitimos muchas faltas. Él es un Dios tan santo y tan justo que cuando hay una sola injusticia, debido a su santidad y su justicia, Él debe ser justo y castigar esa injusticia. Y el no adorar a Dios, el no servir a Dios, el no buscar a Dios, es injusto. Por lo tanto, ¿Dios qué tiene que hacer?
castigar. A veces nosotros vemos el castigo de Dios como algo malo. Espérate, es justo. El castigo de Dios es justo debido a nuestras faltas. Entonces, cada ser humano nace condenado, nace camino al infierno. ¿No es así? Ese es su problema. Mi enfermedad no lo es. Si yo puedo abrir los ojos a esta realidad, me voy a dar cuenta que el haber crecido sin padres no es el mayor de mis problemas. Es más, no se compara en nada al problema mayor. El que me haya dejado mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi enamorada, no, o que me hayan ultrajado. Imaginemos el peor de los ultrajes de niño, de adolescente, qué sé yo. No es el mayor de los problemas, no se compara en nada al mayor de los problemas que mi vida tiene. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? La enemistad con Dios. El enojo de Dios sobre mi vida. Eso ya lo hemos estudiado, recuerden. Para entrar a este tema, quiero llevarles a ese contexto que hemos visto. ¿Ve? Ese es el mayor de los problemas. Entonces, mi enfermedad es problema. Mi, 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 mi negocio, si funciona o no funciona en este tiempo, es problema. ¿Es problema? ¿Qué dicen ustedes? Eso, o minúsculo, que lo podemos solucionar. O no también, pero no importa. Así no lo solucionemos. Así mi negocio se vaya a la quiebra. No hay ningún problema porque debo, en primer lugar, solucionar un problema mayor. ¿Cuál es ese problema? Que no tengo comunión con Dios. Y si llego a morir, el asunto es terrible. Una vez vino alguien a mi casa, queriéndose matar. ¿No? Lo trajo su mamá y me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, así loco, como loco entró. Lo senté en la casa, me voy a matar, me voy a matar. Entonces ya lo habían llevado a un pastor, le querían hacer liberación, dice, y él mandó a rodar a todos los pastores, a todos sus intercesores. Ustedes saben, nosotros no somos pentecostales, ¿no? Era una iglesia más que pentecostal, creo. Estaban haciendo, fuera demonio, fuera, y entonces él estaba, más bien él renegó y los maldijo a todos ahí. Y el pastor lo votó, fuera de acá, demonio, le ha dicho. Y la mamá no sabía dónde llevarlo, lo trajo a la casa. Entonces me quiero matar y de ver estaba como loco, ¿no? Me quiero matar, me quiero matar. Lo senté. A ver, siéntete. Siéntate, por favor. Me quiero matar, me voy a matar ahorita, me voy a matar. Entonces le expliqué, allá, con que te quieres matar. Muy bien, yo no te lo voy a impedir, le dije. No te voy a impedir que te mates. Pero antes sí tengo que decirte muchas verdades. Porque tus problemas por los cuales te quieres matar no se comparan en nada al problema al que te vas a meter cuando te matas. Porque te vas a encontrar con Dios. No como padre, sino como juez. No como un padre amoroso, favorable. Esa oportunidad te la permite en vida. Una vez que mueras, si no has solucionado esa relación, si no has reconciliado, no te has reconciliado con Dios, entras a la eternidad como enemigo de Dios. Dios mío, ese es el problema. No es ni siquiera Satanás. Satanás no es nada de problema. Es Dios mismo el problema. Es Dios mismo el problema. Y entonces la persona abrió sus ojos, comenzó a asustarse, comenzó a volver en sí, me dijo que su mamá decía que estaba endemoniada. Yo le dije, yo no te creo las tonterías que estás haciendo, así que no te creo, deja de hacer eso. Volvió en sí, se fue a su casa, hasta ahorita no le ha vuelto a pasar nada de eso. Nada de que fuera demonio, espíritu, nada, 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 nada. Y, y no se mató, no se mató. Claro que todavía vive desordenado, pero ahora ya no está con deseos de matarse, porque ya le expliqué muy bien. Su peor problema no son sus problemas por los cuales se quería matar. Su peor problema es que no tenía comunión con Dios. Y al partir de esta vida, se toparía con un Dios santo y justo, justo. Ese es el problema de la humanidad, que Dios es justo. No, eso es chévere. No, es terrible. ¿Por qué? Porque si tú no eres un hombre justo delante de Él,
entonces Él juzgará esa injusticia. Pero hay una manera de ser justos, dice la Biblia, es reconciliándose con Él a través de Cristo, ¿no? ¿No es así? Entonces, pregunta, con esta introducción que les hice. ¿Es correcto que el ser humano gaste sus fuerzas y sus energías en problemas minúsculos en vez de solucionar el problema mayor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lógico, es coherente desperdiciar nuestra vida, nuestra mente, buscando solucionar problemas minúsculos, temporales? Si es una enfermedad, igual alguna vez nos vamos a morir. Pero el morirnos no es el mayor problema. El toparnos con Dios es el mayor problema. Un Dios que nos ofrece en estos tiempos ser nuestro Padre. Y creo que lo somos, ¿no? Somos sus hijos, ¿no? Espero que todos lo seamos. ¿Por qué? Porque la realidad del infierno es terrible y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver entonces los terrores del infierno, por favor. Con eso en mente, con esa introducción, ¿alguna pregunta, por favor? Teo, llegó Teito. Era para que vengas a mi casa. Lo bueno que está acá. Sí, sí, está grabando. Ven, siéntate por acá, mi hermano. Aquí hay una silla. Sácale esa sillita y... Ahí está. De 8 morocho, listo. Muy bien, leamos juntos, ¿sí? Entonces, quedó claro, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema del ser humano? Morir sin Cristo, ¿no? Morir enemistado con Dios. No, pero yo soy buena persona, yo no estoy enemistado con Dios. La Biblia dice que cada ser humano nace siendo enemigo de Dios y por eso le permite vivir para que en esa vida se arrepienta y vuelva a Dios, vuelva a la comunión con Él, ponga a Dios como el centro de su vida y entonces el día de morir, el día de la muerte, ya no entraremos, ya no vamos a morir con miedo. En estos días que me pasó esto, ¿no? Que por poco ya pues eh, ya no estoy. Me daba pena mi familia. Eso es lo que me daba pena, el dolor de ellos. Pero por lo otro, miedo a qué sería. ¿A qué pudiera ser? ¿A qué pudiera ser? Eso, ¿no? Más bien una especie de emoción. Porque vamos a conocer de quien tanto hablas, ¿no? De quien tanto predicas. Pero sí, claro, pena por la familia, que lo que le iba a doler, ¿no? Va a doler muchísimo. En fin, vamos a ver material. Una descripción bíblica del infierno. Vamos a ver cómo es que la Biblia describe al infierno. En las escrituras encontramos muchas descripciones bíblicas y asombrosas del infierno. Hay muchas. Escúcheme, por favor. Lo que la Biblia habla acerca del infierno no lo define con una sola palabra o con una sola figura. Lo define con muchas. Y si lo define con muchas figuras, significa que entonces muy probablemente sean el infierno, o todo lo que describe la Biblia como infierno, son figuras que comunican una realidad incluso superior. No se olviden eso, por favor, ¿sí? Si deben tomarse literalmente o no, ha sido un largo debate incluso entre los eruditos más conservadores. Es decir, si realmente se debe tomar el infierno literal, es decir, lago de fuego, y de verdad entonces tú ves un lago de fuego, ¿no? Un horno, de verdad existe entonces un horno de fuego, ¿no? Azufre, que de verdad hay azufre. O sea, si realmente las descripciones del infierno deben ser tomadas literales o simbólicas,
es parte de un debate en el cual los académicos todavía no se ponen de acuerdo, ni incluso los más conservadores, ¿sí? Pregunta, ¿es el infierno entonces un lugar de fuego? ¿Es el infierno un lugar de oscuridad, de humo y azufre? Si uno niega la interpretación literal de estas descripciones para minimizar los sufrimientos de los impíos en el infierno, sus argumentos deben ser rechazados. No debe ser así. Sin embargo, es comprensible y aceptable creer que estas descripciones son figurativas en el sentido, escuchen por favor, de que son un intento por describir algo tan aterrador que concebirlo va más allá de la capacidad de la mente humana. E incluso comunicarlo va más allá del poder del lenguaje humano. Entonces, lo que la Biblia habla acerca del infierno es el intento limitado de nuestro lenguaje para describir una realidad superior. Es decir, cuando dice lago de fuego, en realidad los pecadores quisieran que sea literal un lago de fuego, porque en realidad apunta a algo mucho más terrible que eso. Me dejo entender, ¿no? Me dejo entender, ¿no? O sea, son descripciones que muchas maneras de describirlo, porque nuestro lenguaje es limitado para describir algo demasiado aterrador. Es decir, el infierno, si en tu mente en tu mente tienes la idea de un lugar aterrador, pues déjame decirte que hoy tienes que elevarle a la enésima ello. Es mucho más. Es muchísimo, muchísimo más. ¿Sí? Los escritores bíblicos, digamos, utilizaron los más grandes terrores de la tierra conocidos por el hombre para describir los terrores del infierno. Los que escribieron la Biblia usaron el lenguaje, la experiencia humana más terrorífica que pueda existir. ¿Y cuál es la experiencia humana más terrorífica que pueda existir? En ese momento, en ese tiempo cuando se escribió esto. Pues era quemarse, pues. Eso era, ¿no? Quemarse. Eso era lo más terrible. Morirse ahogado. Yo te preguntaría, ¿preferirías morirte ahogado o morirte quemado? ¿Mm? Escoge. Ninguno de los dos. En el ahogado no duras mucho, ¿no? En el otro el sufrimiento es más. En el otro solamente es falta de aire, ¿no? En el otro no es falta de aire, estás respirando candelas de tus pulmones mismo. Estás quemando por dentro, estás quemando tu piel. Es terrible, es mucho más terrible que solo ahogarse, que solo la falta de aire. No, no, eso sí es literal. Eso sí es literal. Porque esa parte sí es literal. ¿Por qué? Porque, porque pues justamente la manera de castigar a las personas era lanzándolos a hornos, quemándolos. Así era, ¿ves? En hornos. Esa era la costumbre que tenían los pueblos antiguos, algunos pueblos antiguos, de matar a sus enemigos. Los metían a horno, ahí vivos los metían. O sea, y eso era temido, pues. Y de ahí el Señor liberó, pues, por ejemplo, a Daniel, ¿no? A Daniel, ¿no? O sea, eso sí es una historia, eso sí es literal. Pero cuando estamos viendo acá las descripciones del infierno, ahorita lo vamos a ver, hay varias maneras de describir al infierno. Entonces nos estamos dando cuenta que es bien probable que no sea literal, sino que sean figuras que apunten a algo superior a lo literal. ¿Me dejo entender? Porque siempre una figura no es semejante a la realidad, ¿no? La realidad es mucho mejor, diré mucho, 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 podemos decir el caso mejor o no, o más terrorífico o mucho mejor, ¿no? Nos imaginamos un poco de repente nuestro Dios, ¿no? ¿Cómo será nuestro Señor? Y la Biblia lo describe de muchas maneras, ¿no?
incluso el mismo cielo, ¿no? Calles de oro, mar de cristal y todo eso. Y la semana pasada dijimos, ¿no? ¿Para qué necesitamos calles de oro, mar de cristal? Es una manera de hablar de la belleza de la ciudad de Dios, ¿no? La belleza, la pulcritud, la hermosura, que no lo puedes concebir y en lenguaje de tal manera que te asombre, lo pusieron calles de oro y mar de cristal. No está mal, eso, la Biblia usa figuras literarias, ¿no? Eso no es parte de nuestra comunicación. La Biblia fue escrita en lenguaje humano, no fue escrita en lenguaje angelical. Y el lenguaje humano, pues para comunicarnos, hace uso de muchas figuras. Hay hipérboles, hay parábolas, hay narrativas, ¿no es así? Hay poesía misma. Y de todas esas figuras del habla de nuestra comunicación, el Señor ha usado para escribir su palabra. Entonces, cuando venimos a estudiar las escrituras, nosotros tenemos que tener ese cuidado. Si no, muchos toman literal, ¿no? Tomarán serpientes y escorpiones. Y de verdad en Estados Unidos, pues, agarran una serpiente, un pastor y comienza. La Biblia dice en Marcos que tomarán serpientes y no me pasará nada. Y la serpiente le pique muchas veces y él sigue ahí en el púlpito. Y la gente, ¡ay! De a poco el hombre se va desvaneciendo y el hombre murió. Murió, puedes buscarlo. Y está filmado todavía. El infierno no va a estar en la tierra. Pensamos solo en fuego, tiempos cuando ha sido interpretado todo esto, era lo más feo, era el fuego, ¿no? Pero no habría una posibilidad de que el ser humano, un efecto físico, un efecto quitarle el amor de Dios, que todo se vuelva malo aquí en la tierra. Ese, por ejemplo, más que pegar a alguien, cuando lo abandona. Mira, justamente eso, esa respuesta, esa pregunta va a ser va a respondida en esta clase. Vamos a ver qué tan terrible es el infierno, porque David dice, ¿no? De repente para manifestar el infierno han dado palabras, han usado palabras terribles, fuertes, para representar eso, la ausencia de Dios. Y eso hemos dicho la semana pasada, que el infierno es la ausencia de la presencia favorable de Dios. ¿Ve? Pero cuando Dios no está favorablemente, ¿Dios cómo está entonces? De manera desfavorable, digamos, ¿no? Cuando Dios quita su gracia, su misericordia, su bondad sobre el ser humano, ¿qué es lo que queda? No solamente es un abandono, David, en el sentido que Dios se va y te deja a tu suerte en dolor, en angustia, sino que Él mismo, dice las Escrituras, y lo hemos leído la semana pasada, que Él mismo estará presente, el Cordero de Dios Él mismo estará presente verificando el sufrimiento de aquellos que lo rechazaron en vida. Verificando. Y eso no es solamente un simple abandono. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Entonces los escritores bíblicos utilizaron los más grandes terrores en la tierra conocidos por el hombre para describir los terrores del infierno. Pero podemos estar seguros de que el horror del infierno es peor que cualquier cosa que encontremos en la tierra. Es mucho peor, muchísimo peor. El fuego, que lo describieron así. Luego, la oscuridad, así también describieron al infierno. El azufre y el humo son solo, escucha, y subrayalo si es posible, débiles intentos de describir una realidad mucho más aterradora de la que incluso esas palabras pueden transmitir. Es mucho más, mucho más. Una vez a un familiar, un familiar, mujer, eh, cambió de enamorado, ¿no? Y yo me acuerdo que uno de mis primos dijo, oye,
ya le han visto a su enamorado. Dice. Sí, ¿y cómo es? Dice. Entonces, es feo. Dice, es bien feo. Dice. Ah, sí, dice. No, el otro estaba más simpático. No, él es feo. Dice. Ya. Pasó unos días y llegaron a conocerlo. Y en una segunda conversación dice, oye, era feísimo. Tú me has dicho que era feo, pero era feísimo. En ese momento las palabras que usó no describió lo que él cuando llegó a ver, encontró. Era feísimo. Dice. O sea, tienes que verlo realmente para que estés completamente seguro. A través de descripciones no puedes de todas maneras tener la realidad, ¿no? Completa. Y las escrituras lo que están haciendo es describir. Nos describe a Dios y nos asombra, porque en el discipulado 1 hemos quedado asombrados, y yo espero que ustedes, los que no han llevado, lo lleven. El discipulado 1 nos hemos quedado asombrados con Dios. Pero pregunta, ¿es tal cual como lo hemos aprendido en el discipulado 1? No, es superior. Es mucho más que superior. Eso se aplica incluso al infierno. ¿Es terrible? Sí, pero es mucho más. Es mucho más. Muy bien. De la misma manera en que las glorias del cielo no pueden ser comprendidas por la mente humana o comunicadas a través del lenguaje humano, eso es obvio. Los terrores del infierno van mucho más allá de nuestra imaginación y habilidad de describirlos. Dios ha inspirado al ser humano para que escriba acerca del infierno. Está bien, pero aún así todavía el lenguaje humano es limitado para describir las realidades. Todavía es limitado. ¿Mm? Número 1. Vayamos ahora a la Biblia. ¿Qué descripciones usan las siguientes escrituras para comunicar la aterradora naturaleza del infierno? Vamos a ver las descripciones que la palabra de Dios usa para describir justamente lo que es el infierno, lo aterrador de la naturaleza del infierno. Mateo 3:10 dice, Cristo hablando, ¿no? Perdón, Juan. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cómo se describe al infierno? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Fuego. ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? Se me fue mi... Ah, ya, este es otro. Fuego. Ahí puedes escribir fuego. ¿Sí? En el 7:19, a ver, leamos el 7:19. Hoy día vamos a usar todos los textos porque es pequeña la clase. Pequeña la clase. No, ya dijo él. 7:19. Esa es la clave, creo más bien, ¿no? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y otra vez dice, y echado en él fuego. Ajá. ¿Cómo se le reconoce? ¿Cómo se conoce entonces al infierno? Como fuego. Simple, como fuego. A lo largo de las escrituras, la idea del fuego se utiliza para comunicar el juicio y la ira de Dios revelados en contra del pecado y el pecador. Es la reacción santa y justa de Dios ante todo aquello que contradice su naturaleza y voluntad. Es feroz, aterradora e irresistible. Sin embargo, por aterrador que sea el fuego literal, para un hombre que se quema, no puede comenzar a describir el terrible fuego de la ira de Dios que se derrama contra el pecador en el infierno, contra el impío en el infierno.
La Biblia dice que es fuego, ¿ok? Es una manera de describir la ira de Dios para aquel que lo ha rechazado en vida. ¿Ve? Eso es. Lo podemos negar, pero eso enseña la Escritura. Nuestra Biblia puede ser adventista, católica, pentecostal, evangélica, igual dice lo mismo. Dice lo mismo. Exactamente dice lo mismo. Que se describe como fuego para representar a la ira de Dios sobre aquel que no es su hijo. Ahora, ya saben, ¿no? El ser humano piensa que es hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Ha escuchado esa frase en las calles, no? Oye, tú vas a la iglesia, el Señor te llama a tener comunión para que Él sea tu Padre, pero yo soy su hijo. Yo siempre le oro, Padre Santo, Diosito, Señor, Padre, yo le oro. La Biblia no dice que todos son hijos de Dios. La Biblia dice, claro, que hay sí dos tipos de hijos, no hay un tercero. O eres hijo de Dios. ¿Y cómo ocurre eso? A través del arrepentimiento, ¿no? Miren lo que dice Juan, por favor. Juan 3. Juan 1, perdón. Y después vamos a Juan 3. Juan 1. Doce. Mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, eso implica arrepentimiento y fe, arrepentirse de sus pecados y buscar la comunión con Él por sobre todas las cosas, por sobre encima de los problemas, por sobre encima de la economía, por sobre encima de la enfermedad. Nos damos cuenta que mi mayor problema es que he vivido lejos de Dios siempre, toda mi vida le he dado la espalda. Y ya estoy evidenciando de repente los efectos de la ira de Dios en mi vida. La estoy evidenciando en este mundo temporal, con el sufrimiento y la angustia. Pero no es todo. Hay un infierno del cual se puede escapar, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, significa que antes de eso no se es hijo de Dios. ¿Ah? ¿Qué son entonces? Hijos de alguien tiene que ser, porque cada persona es hijo de alguien. O hijo de Dios o hijo de Satanás. No, yo no soy hijo de Satanás. Se usa como insulto, no, tú eres hijo del diablo, como un insulto, ¿no? Pero la Biblia dice literalmente, y eso es real, que el ser humano o es hijo de Dios o es hijo de Satanás. Los hijos de Satanás viven en pecado, viven en rebeldía, no les importa a Dios, para nada, para nada. No, sí me importa, yo estoy ahí con él. No, 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 no. Solamente quieren que les solucione el problema. Pero comunión con él es como, solo por interés. Que me sane, que me ayude, que me bendiga, pero que gobierne mi vida, yo hacer lo que él quiera, eso a mí no me importa. Ese es el pensamiento del ser humano. Y entonces se está manifestando que no es hijo de Dios. Por más que llame a Dios Padre, no es hijo de Dios. ¿Ve? No es hijo de Dios. Volvamos entonces. Entonces, nuestro Dios, la manera de comunicar su furia sobre aquellos que no son sus hijos, dice que serán echados en el fuego. Al final es el fuego de su ira. ¿Sí? Es la reacción santa y justa de Dios, ¿no? Eso hemos visto. Sin embargo, por aterrador que sea el fuego, literal para un hombre que se quema, no puede comenzar a describir el terrible fuego de la ira de Dios que derrama contra todo aquel que no es su hijo. Contra todo aquel que no es su hijo. Mateo 18:8. Siguiente. Mateo 18:8.
Dice nuestro material. Miren, una manera de Jesús, esto que está hablando aquí no es literal. No es que realmente lo tengas que hacer, pero sí nos está mostrando una manera radical de abandonar el pecado. ¿Por qué? Por lo peligroso que es. Escuchen, ¿ah? Dice, por tanto, dice Jesús, si tu mano derecha o tu pie, no, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, es de ocasión de pecar, eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que dice? Córtalo y échalo de ti. Increíble lo que Jesús dice, ¿no? Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, de ofender a Dios, de fallar a Dios, de quebrantar su ley, en otra parte incluso, y en el versículo 9 incluso dice, si tu ojo, ¿no? O sea, habla acerca del ojo. Sigamos mejor, ¿sí? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y el 9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, ¿no? Así todo tuerto, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Parece chistoso, ¿no? Pero el asunto es que el Señor nos está hablando de decisiones radicales, no literalmente. En realidad, quien peca no es tu mano. Imaginemos que con la mano se pueda robar. No, la mano solo está obedeciendo lo que el corazón manda, lo que el cerebro manda, lo que la persona manda. La mano en realidad no tiene cerebro, no es en sí la misma persona, solo responde a la orden que viene de tu ser interior, de ti mismo, de arriba, de tu cabeza. Por lo tanto, te está ordenando Dios que cortes tu mano y así puedas entrar al reino de los cielos. No, está hablando de tomar decisiones radicales. ¿Ve? Pero nos sirve ese texto para ver fuego. ¿Cómo se le conoce entonces? No solamente fuego, sino ahora fuego. Wow, significa eterno. ¿Qué significa eterno? Que no acaba. Entonces, volviendo a la introducción, los problemas del ser humano son temporales. Son temporales. Temporales. Y no se debe tomar decisiones permanentes a problemas temporales. Es algo que le decía pues a mi hermana, ¿no? Ustedes saben que estaba pasando momentos terribles ella, ¿no? Con el papá de los niños, con la salud de su, de sus hijos y de su papá, ¿no? Estaba ella totalmente bloqueada, ¿no? Y ella quería hacer de todo, ¿no? Al punto de repente hasta matarse, ¿no? Ahora, el matarse es una decisión permanente para un problema temporal. Yo le decía, esto va a pasar, o sea, este sufrimiento, tienes que tener de paciencia. Sé paciente, confía en el Señor. Al tiempo, el Señor va a usar el tiempo también, y mucho mejor si estás en comunión con Él, para que tu corazón esté cada vez más tranquilo, más relajado. Pero no tomes decisiones temporales, diré permanentes, como por ejemplo, ella decía, no, voy a ir y entonces a él le voy a decir. No, tranquila, eso daña relaciones, eso daña relaciones a veces de manera permanente, para problemas temporales. No se hace eso. Entonces, todo problema en este mundo, llámese tu deuda, no sé si lo tengan, estoy hablando al azar, llámele problemas emocionales, problemas sentimentales, de repente Teo, ¿no? Problemas económicos, no sé, ¿no? Ahí se pone a llorar, Teo. Mentira, ya Teo está superado.
Ay, no. Ya, cortas ese pedazo, por favor. Cualquier problema, la muerte de un familiar o lo que sea, es temporal. Por lo mucho, ¿cuánto va a durar? Hay una frase que dice, ¿no? No hay mal que dure 100 años. Ahora, eso es real. Eso es